120 metros. Esa es la distancia que separa la superficie del agua de lo que un grupo de buzos mexicanos describió como el punto donde la lógica dejó de funcionar. Septiembre de 2025. Península de Yucatán. Un equipo de espeleobuzos profesionales desciende al cenote Sabaj-Ha, conocido entre los locales como agua tiznada. Es la ventana kárstica más profunda jamás documentada en el estado. Más de 150 metros de caída vertical hacia la oscuridad absoluta. La expedición estaba planeada desde hacía meses. Permisos en regla, equipos de redundancia, protocolos de descompresión calculados al minuto, todo según el manual. Pero lo que encontraron a partir del metro 70 no estaba en ningún manual. Según el testimonio del espeleólogo Eric Sosa, líder de la inmersión, el descenso transcurrió con normalidad durante los primeros 60 metros. Agua cristalina. Visibilidad de más de 40 metros. Las paredes de roca caliza se abrían como las fauces de algo antiguo, paciente, hambriento. Y entonces llegó la nube. A 70 metros de profundidad, los buzos atravesaron una capa densa de ácido sulfídrico suspendido en el agua. Una barrera química natural que separa las aguas superficiales de algo más antiguo, más denso, más oscuro. El olor a huevo podrido se filtraba incluso a través de los reguladores. La visibilidad cayó a menos de 2 metros. Cuando emergieron al otro lado de esa nube tóxica, lo que vieron los obligó a detener el descenso durante casi 3 minutos. No fue el fondo lo que los paralizó. Fue lo que había en las paredes. Según las declaraciones posteriores del equipo, a partir del metro 80, comenzaron a aparecer formaciones que no correspondían con ningún patrón geológico conocido. Ángulos demasiado rectos. Superficies demasiado lisas. Repeticiones demasiado simétricas para ser obra de la erosión natural. El equipo documentó todo con cámaras de alta definición. Más de 40 minutos de grabación en las profundidades del Sabaj-Ha. Y aquí es donde la historia se quiebra. 3 semanas después de la expedición, el acceso al cenote fue restringido, no por las autoridades municipales, no por protección civil, sino por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo el argumento de una investigación arqueológica en curso. Hasta la fecha, ni una sola imagen de esa inmersión ha sido publicada oficialmente. El material existe. Los 100 buzos lo grabaron, pero cuando intentaron compartirlo en redes sociales, recibieron una notificación legal que les prohibía difundir cualquier contenido relacionado con el sitio hasta que concluyeran los estudios pertinentes. Estudios que, según los registros públicos del INAH, no aparecen en ninguna agenda oficial. Esto es Ocultos Misterios. Y esta noche vamos a descender, metro a metro, hacia lo que México no quiere que veas. Para entender lo que ocurrió en Sabaj-Ha, primero necesitas saber cómo funciona un cenote. La península de Yucatán es, geológicamente hablando, un queso suizo de 300.000 kilómetros cuadrados. Debajo de la selva, debajo de las carreteras, debajo de los hoteles de Cancún, existe una red de cavernas inundadas que los científicos apenas han comenzado a mapear. Se estima que hay más de 10.000 cenotes en la región. 8.000 están registrados oficialmente. El resto permanece oculto, sin nombre, sin explorar, esperando. Sabaj-Ha pertenece a la categoría más peligrosa. Ubicado en una zona rural, lejos de las rutas turísticas, este cenote abierto tiene un diámetro de 70 metros en la superficie. Desde arriba, parece un ojo negro, mirando hacia el cielo. Un ojo que no parpadea. Durante décadas, los habitantes de las comunidades cercanas evitaron el lugar. Las leyendas locales hablan de pescadores que bajaron a buscar agua durante las sequías y nunca regresaron. De sonidos que emergen del pozo durante las noches sin luna. De luces que brillan en las profundidades cuando no hay nadie cerca. Los científicos descartaron estas historias como folclore. Hasta septiembre de 2025.
El informe preliminar del equipo, filtrado a medios locales antes de que el INAH interviniera, describe 3 anomalías principales. La primera, la presencia de una capa de agua anóxica a partir del metro 70, agua sin oxígeno, saturada de ácido sulfídrico, que actúa como una barrera natural entre la superficie y las profundidades. Lo extraño fue su grosor, más de 15 metros de nube tóxica que los buzos tuvieron que atravesar sin visibilidad alguna. La segunda anomalía, la temperatura. Normalmente, el agua de los cenotes se enfría a medida que desciendes. En Sabak Ha ocurrió lo contrario. A partir del metro 90, la temperatura comenzó a aumentar. Los instrumentos registraron un incremento de casi 4 grados centígrados entre el metro 90 y el metro 110, como si algo allá abajo estuviera generando calor. La tercera anomalía es la que el INAH no quiere que conozcas. A partir del metro 80, las paredes del cenote dejaron de parecer paredes naturales. Las formaciones rocosas presentaban patrones repetitivos que no correspondían con ningún proceso geológico documentado. Líneas paralelas talladas en la piedra caliza, superficies pulidas que reflejaban la luz de las linternas con una intensidad antinatural, y en al menos 3 puntos del descenso, lo que parecían ser nichos excavados en la roca, del tamaño aproximado de un cuerpo humano. El líder de la expedición fue claro: no soy arqueólogo. No puedo afirmar que lo que vimos sea artificial. Pero llevo 20 años buceando en cenotes y nunca había visto nada parecido. 48 horas después de esa declaración, el cenote fue cerrado al público. Ahora necesito que hagas algo por mí. Cierra los ojos. Solo un momento. Imagina que estás flotando en agua completamente negra. No hay arriba ni abajo. No hay izquierda ni derecha. La única referencia que tienes es el sonido de tu propia respiración amplificado por el regulador, un siseo mecánico que se repite cada 3 segundos. Tu linterna ilumina un cono de luz de quizás 5 metros. Más allá, nada. Solo oscuridad líquida presionando contra tu máscara. El peso del agua aumenta con cada metro. A 30 metros, la presión es 4 veces mayor que en la superficie. A 60 metros, 7 veces. A 120 metros, tu cuerpo soporta una fuerza equivalente a 13 atmósferas. Cada centímetro cuadrado de tu piel recibe más de 1 kilogramo de presión constante. Pero eso no es lo peor. Lo peor es el silencio. En la superficie, el mundo está lleno de sonidos. Bajo el agua, todo desaparece. Solo queda el latido de tu corazón retumbando en tus oídos. Los buzos que descendieron al Sabak Ha reportaron algo más. A partir del metro 70, justo antes de entrar en la nube de ácido sulfídrico, comenzaron a escuchar algo que no debería estar ahí. Un zumbido. Bajo. Constante. Como el ronroneo de una máquina enorme funcionando en algún lugar por debajo de ellos. Al principio, pensaron que era un problema con sus equipos. Pero cuando los 4 miembros del equipo confirmaron que escuchaban lo mismo, esa explicación dejó de funcionar. El zumbido no venía de sus equipos, venía del cenote. Atravesaron la nube tóxica con los ojos cerrados, confiando únicamente en sus instrumentos y en la cuerda guía. 15 metros de descenso a ciegas, respirando aire que olía a muerte, sintiendo cómo la temperatura del agua comenzaba a cambiar. Cuando emergieron al otro lado, el zumbido se había intensificado. Ya no era un ronroneo distante, era una vibración que podían sentir en los huesos, en los dientes, en el pecho, como si el cenote entero estuviera resonando con alguna frecuencia que sus cuerpos no estaban diseñados para soportar. Y entonces vieron las paredes. Uno de los buzos describió la experiencia como entrar en Modern Sea, una catedral construida por algo que no piensa como nosotros. Las formaciones que cubrían la roca no parecían naturales. Tampoco parecían humanas. Eran demasiado regulares para ser obra del agua, pero demasiado orgánicas
para ser obra de herramientas. A 110 metros, las linternas comenzaron a fallar. Su intensidad fluctuaba como si algo estuviera interfiriendo con la corriente eléctrica. A 115 metros, uno de los buzos reportó una sensación de presencia. La certeza irracional de que algo los estaba observando desde la oscuridad. A 120 metros, tomaron la decisión de abortar el descenso. No porque hubieran alcanzado el límite de su aire, sino porque, según las palabras exactas del líder, sentimos que no éramos bienvenidos. El ascenso tomó más de 3 horas debido a las paradas de descompresión. 3 horas flotando en la oscuridad, escuchando ese zumbido que no cesaba. Aquí es donde la historia deja de ser sobre un cenote y comienza a ser sobre algo mucho más grande. Porque Sabak-H no es un caso aislado. En los últimos 5 años, equipos de espeleobuzos en diferentes partes de la península han reportado experiencias similares, formaciones anómalas en cenotes que, supuestamente, nunca habían sido explorados, sonidos que no deberían existir bajo el agua, sensaciones de presencia en lugares donde, oficialmente, no hay nada. Y el patrón se repite. El INAH interviene, el sitio se cierra y la información desaparece. En 2024, paleontólogos descubrieron en el cenote Tzombacal los restos de un perezoso gigante y caballos prehistóricos de hace más de 10.000 años. El hallazgo fue anunciado públicamente. Lo que no se anunció fue lo otro que encontraron. Según fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, junto a los huesos de los animales extintos había artefactos que no correspondían con ninguna cultura conocida. Objetos con una antigüedad imposible. Esa información nunca fue publicada. Los objetos fueron confiscados y trasladados a instalaciones de almacenamiento seguro, cuya ubicación no puede ser revelada. En el Titicaca, buzos italianos descubrieron en el año 2000 un templo sumergido de 200 metros de largo. Se anunció que se construiría un museo submarino. 25 años después, el museo no existe y el acceso sigue restringido. En el Amazonas, científicos brasileños identificaron un río subterráneo de 6.000 kilómetros a 4.000 metros de profundidad, completamente inaccesible para la exploración humana. ¿Ves el patrón? Bajo el agua, en las profundidades que nuestros cuerpos no pueden alcanzar, hay algo que no quiere ser encontrado. Los antiguos mayas lo sabían. Por eso, arrojaban ofrendas a los cenotes. Por eso, los consideraban bocas del inframundo. No era superstición, era conocimiento. En Sabak-H, a 120 metros de profundidad, algo está esperando. Ha esperado durante milenios. Y ahora sabe que estamos bajando a buscarlo. Mientras grabamos este episodio, el cenote permanece cerrado. Las imágenes de la expedición siguen sin publicarse. Los buzos han dejado de dar entrevistas. El INAH no ha emitido ningún comunicado oficial. Pero los cenotes no guardan secretos para siempre. El agua filtra, la piedra cede, y tarde o temprano, lo que está abajo encuentra la manera de subir. Tengo una pregunta para ti. Si supieras, con absoluta certeza, que hay algo en las profundidades que nuestra especie no está preparada para enfrentar, ¿querrías saberlo o preferirías vivir en la ignorancia? Los buzos de El Sabak-H decidieron que había cosas que era mejor no conocer, pero la curiosidad humana es más fuerte que el miedo. Alguien volverá a bajar, y cuando finalmente alcancemos el fondo del Sabak-H, tendremos que enfrentar una verdad incómoda. No somos los primeros en caminar por esta tierra, y quizás los que estuvieron antes nunca se fueron, solo descendieron. La próxima vez que veas un cenote en una postal, recuerda, estás viendo la superficie, estás viendo lo que te permiten ver, pero debajo, donde la luz no llega y la presión aplasta los huesos, hay 120 metros de preguntas sin respuesta, y algo, en el fondo, sigue zumbando. Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Fenómeno natural que la ciencia aún no puede explicar?
o verdades que los gobiernos prefieren mantener sumergidas. Nos vemos en el próximo descenso, si es que nos dejan bajar.